Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yasodara López, soy la directora de actividades museísticas de la Fábrica de Luz, Museo de la Energía, y me hubiese gustado estar ahí presencialmente con vosotros, pero no ha sido posible, así que vamos a aprovecharnos de las nuevas tecnologías que están tan presentes ya en esta 22 Jornada Internacional sobre Patrimonio Industrial de Incuna, y tiene una ventaja, que lo puedo hacer sin mascarilla y me puedo expresar un poquito mejor. Bueno, no es malo del todo. En estas jornadas de hacia una nueva época para el patrimonio industrial, me gustaría presentaros esta ponencia de una central térmica con memoria. Muchísimas gracias a Incuna por invitarme a participar en estas jornadas y poder hablar de esa parte de la memoria que a mí me gusta especialmente. Fue la primera ponencia que realicé en Incuna en aquel momento. Fue sobre parte de esta memoria y ahora os lo voy a ampliar un poquito. Me gustaría que escuchaseis antes de nada un sonido. Fijo que este sonido lo reconocéis muy bien, es el sonido que en las zonas mineras marcaba la entrada y salida de los turnos. En nuestro caso, marcaba la entrada y salida de los turnos de esta central térmica que estáis viendo en la fotografía, que actualmente es el museo, la Fábrica de Luz, Museo de la Energía, y hoy en día sigue siendo la sirena que marca la apertura y el cierre del museo. Es un sonido muy ligado a la ciudad de Ponferrada, a la zona del Bierzo, a esta comarca minera, que toda la gente de Ponferrada reconoce. Lo primero que me gustaría es situaros, para los que no lo conozcáis, en estos edificios y hablar un poquito de ese turismo industrial, de ese patrimonio industrial muy brevemente. Los edificios que estáis viendo, el museo tiene el Premio Europa Nostra 2012 de Patrimonio Cultural en la categoría de conservación. Precisamente por la conservación que se hizo tanto de elementos del interior como esta locomotora que estáis viendo, como la nave de calderas, la nave de turbinas o la central antigua, que justo esa fecha de 1920 os da idea es el centenario de esa antigua central, de la puesta en marcha a pleno funcionamiento. También tiene una nominación al Mejor Museo Europeo del 2015 en los premios EMIA. Esta está muy ligada a la ponencia de hoy porque aquí lo que se presentó fue esa memoria oral del trabajo, que luego vamos a entrar en profundidad. Es uno de los 100 elementos de patrimonio industrial más relevantes de España, seleccionados por el TICI. Y bueno, este año tenemos por 6º año consecutivo el certificado de excelencia o el equivalente de los TripAdvisor. Y este es un premio que concede los visitantes. Y precisamente lo que alaban especialmente es esa memoria oral del trabajo y cómo está tan presente en la visita al museo. Ahora sí que vamos a entrar en la parte ya con esa fotografía coloreada tan bonita del turismo humano, de ese turismo más personal, que es lo que vamos a hablar, y para eso tengo esta fotografía que me gusta muchísimo, que ha preparado Mar, nuestra diseñadora, que hace esa transformación de cuando estaba funcionando en la parte de la izquierda a hoy en día que es museo, a cómo hemos ido trabajando toda esa memoria de este museo tan ligada a la zona. Y claro, cuando hablamos de humano, hablamos de personas, personas como Julio Lazurtegui, el creador, el pensador de toda esta idea, Benjamín, uno de nuestros ex trabajadores que luego vamos a ver, como Leandro, otros de nuestros trabajadores que nos cedieron fotografías, como Casimiro, que también vamos a hablar de él, como Marcelo Jorisen, que precisamente pasado mañana tenemos una jornada de uno de los directores durante más años de esta central térmica, y también hablamos de personas que están formando esa memoria oral del trabajo para el futuro, como por ejemplo Rosendo, personal actual, Nuria, personal del museo durante muchos años, Ángeles, Víctor, Toño, Lourdes, muchísima gente que conforma ese patrimonio humano del museo. Y aquí tenemos una pequeña muestra, tenemos esta fotografía antigua. Esta foto forma parte de los fondos del museo. El museo tiene más de 5.900 fotos históricas digitalizadas relacionadas con la minería, con la zona, con el Bierzo y con la central, más de 360 minutos de vídeos históricos relacionados.
más de 150 minutos de entrevistas en vídeo a extrabajadores y más de 2000 minutos de entrevistas de audio a extrabajadores. Extrabajadores, como por ejemplo lo que dije, quedaros con el nombre de Casimiro antes. Casimiro es este chico de aquí de la derecha que señalo con el ratón, este chico tan guapo, y es este chico tan guapo que vemos arriba a la derecha explicándonos cómo, con el casco, cómo funcionaba esa nave de calderas para poder nosotros luego rehabilitarlo y musealizarlo. Adonis es este chico también que tenemos aquí abajo explicándonos cómo funcionaba el cuadro de mandos donde él trabajó durante tantos años. O Benjamín, aquí con todos los medios de comunicación, ahí como una estrella de cine, que lo vemos también hablando de cómo se trabajaba en la nave de calderas, precisamente con su videorretrato al fondo, que es la forma en la que se ha musealizado esa memoria oral del trabajo, que es de las cosas que más impresiona y gusta a la gente. Esos videorretratos muestran unos segundos prácticamente de conversación de esa persona explicando su día a día, grabado en donde está el videorretrato y a la altura de la persona, con lo cual tienes la sensación de que te está hablando. Esas entrevistas se hacían a veces en el museo, a veces en oficinas y a veces, por supuesto, en las casas personales. Por ejemplo, estas extrabajadoras de la mina nos cedieron fotografías, nos explicaron un montón de cosas y fue en sus casas, por supuesto, con una cajita de pastas allí mientras charlábamos. Aquí volvemos a tener una fotografía del cuadro de mandos y aparece, por ejemplo, otra vez Casimiro, ahora lo tenemos aquí abajo a la izquierda, ya vais conociéndolo, ¿verdad? Leandro, que os decía que también nos cedió fotografías, soldador de la central. Y ahora me gustaría presentaros de verdad a Casimiro y dejar que hablase él un poquito. Trabajé aquí desde el año 45 hasta el cierre de la central. El trabajo que lo teníamos entre un maquinista, un operador y un ayudante. El maquinista era atender la temperatura de las máquinas, la presión de la extracción de agua condensada y el uniforme de llevar la máquina, de mantener los manómetros todos en su punto y observar el engrase de las máquinas que funcionara en condiciones y atender, vigilar todo esto y luego limpieza también, hacíamos la limpieza de las máquinas. En el cuadro pues era conectar y desconectar líneas cuando era necesario, tanto lavaderos como Viablino, el Coto Barne y la entrada o la salida de corriente que era del parque de Ensa. Se hacía con 9 hombres, eran por 3 turnos, uno de 6 de la mañana a las 2 de la tarde, de las 2 a las 10 y de las 10 a las 6 de la mañana. A base de agua y venga a visitar el botijo cada poco. Esto es un recuerdo de mucha gente que dejó aquí la piel. Sí que me apetecía darles el protagonismo, de hecho en esos premios Emmy, esa nominación que tuvimos, que no nos llevamos el premio, los protagonistas eran ellos. En realidad nos hubiese gustado que hubiesen podido ser, porque son la parte esencial, la parte más viva del museo. Aquí tenemos, por ejemplo, a Adonis, al lado de ese videorretrato suyo, que cuenta un poquito cómo era su trabajo, su día a día en la nave de turbinas. Adonis, que sigue colaborando con nosotros muy activamente. Aquí los tenemos a varios de ellos en la inauguración del museo, a unos poquitos, porque son muchos más. Y aquí tenemos también otra de los trabajos que se ha realizado en cuanto a la memoria oral del trabajo, que es unos filandones, una serie de filandones temáticos, y os voy a poner solo unos segundos de este en concreto, o sea que escucharlo atentamente. Sobre todo la seguridad, aquí en el trabajo. Sobre todo más ahora ya la seguridad. Sí. A nivel nuestro, todos son cursos de seguridad. Sí. Hasta contra la ducha, cursos de seguridad. Sí, ahora eso es que es normal, porque antes, y a nivel, yo es que mi abuelo también trabajaba en una empresa, mis tíos trabajaban en una empresa, entonces lo he vivido siempre, y antes, por cosas que te cuentan. Como habéis podido ver, ahí aparece gente de diferentes edades, de muy diferentes edades. Este filandón era sobre centrales térmicas y la verdad es que fue muy emocionante realizarlo y escucharlo,
porque ahí se juntaron varias generaciones de trabajadores de centrales térmicas, desde los trabajadores de esta central térmica de los años 30 aproximadamente, a los de Compostilla 1 de los años 50, a los de ya Compostilla 2 de los 70-80, que seguían trabajando en aquel momento, a los de nuevas generaciones de investigación en oxicombustión, que ya era lo más tecnológico, y entre ellos iban comentando pues cómo se hacían las cosas. La verdad es que salieron cosas muy interesantes. Solo os he puesto una pequeña muestra. Toda esta documentación está disponible para consulta, para trabajos y para gente que nos lo pida para consultas de cualquier tipo de tesis. Aquí tenemos, por ejemplo, que os decía yo, a Adonis explicando esa nave de turbinas, ese panel de mando con el sincronoscopio arriba, en una sesión del año pasado. Adonis explicando su trabajo de maquinista, cómo era el ferrocarril, cómo era la línea. Y por supuesto no hay que olvidarse de esas nuevas generaciones. Aquí he puesto unos poquitos solo, de acuerdo a los que nos visitan, porque a ellos es a los que les tenemos que transmitir, conseguir que llegue esa memoria de la gente que estáis viendo a la izquierda, esa memoria oral de trabajo, que llegue también a las nuevas generaciones para que no se pierda y la entiendan como parte suya también. Y por último me gustaría que vieseis este pequeño vídeo cortito de las instalaciones del Museo Aéreas. Aquí podéis ver el museo donde está ubicado en la ribera del río Sil. Con esa chimenea de ladrillo de la primera central térmica, desde la que estoy haciendo precisamente la presentación hoy. Siento muchísimo los inconvenientes que pueda haber allá en la presentación de sonido, porque sí que, bueno, ahora mismo está abierto el museo y sí que ha pasado gente por aquí mientras. Muchísimas gracias por todo. Os dejo mi correo electrónico para cualquier consulta que tengáis. No dudéis en escribirnos o en contactar en la página web que aparece abajo, lafabricadeluz.org, donde aparece toda la información, audioguías que tenemos por si queréis profundizar un poquito más, y por supuesto todo el contacto para poder ampliar esta memoria del trabajo. Muchas gracias, espero que hayan sido maravillosas las jornadas y que en las siguientes nos veamos presencialmente. Hasta luego.